Buenas noches, comunidad. Antes que nada, primero quiero ofrecerles una disculpa. Ha pasado bastante tiempo desde que escribí aquí por última vez. Ese tiempo también lo tomé para recabar un poco de información con algunos tíos, sobre todo con los primos mayores. Sé que lo habrán notado. Mi relato se queda corto en explicar muchas cosas. Pero en aquellos tiempos no me van a negar que los preadolescentes o los adolescentes, como quieran verlo, no nos tomaban en cuenta. Tanto mi hermana como yo pensábamos que con el regreso de mi padre íbamos a recuperar un poco de esa vida en familia que habíamos perdido. Pero por desgracia, nada más lejos de la realidad. Recuerdo bien cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto. Era un día bastante lluvioso. Incluso, tanto mi tío y mi abuelo creían que su vuelo no saldría del Distrito Federal. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, este llegó a tiempo. La primera imagen que tengo de mi padre era que un hombre demacrado, profundas ojeras negras, pelo ralo y con varios kilos de menos. Este nos abrazó a mí y a mi hermana a la vez, pero por alguna razón sentía que a este le hacía falta algo. De regreso en el auto, recuerdo al abuelo y a mi tío hablando con mi padre. Este solo daba contestaciones lacónicas y faltas de cualquier equivalente emocional que cabría esperarse después de estar tanto tiempo fuera. Mi hermana me preguntó con voz quedita, ¿le robaron el alma a mi papá o qué? Y yo de inmediato le repliqué, ay, claro que no, no seas tonta. Sin embargo, eso mismo venía pensando. Se hizo una cena en honor a que mi padre había vuelto, aunque este no fue a casa de los abuelos. Creo que la mayor parte de mis tíos les aterrorizaba aquella casa. Solo que ya sea por su fe o por respeto a los abuelos, estos no decían absolutamente nada. Al final de la velada, el tío con el que nos habíamos quedado le ofreció a mi padre que tanto él como nosotros nos quedáramos con él. Incluso ya tenían las habitaciones de los huéspedes listos. Era para el tiempo que nosotros quisiéramos. Es más, incluso me parece haber escuchado a mi tío decir la palabra indefinidamente. Nada más vi cuando mi padre le respondió. No te preocupes, volveremos a la casa de los abuelos. Finalmente, ellos ya están grandes y uno nunca sabe. La cara de mi tío se descompuso en una mueca de horrible desasosiego y se llevó a mi padre al estudio a platicar seriamente. Esto no lo supe, sino años después que mi tío le contó lo que él y yo habíamos vivido en la casa de los abuelos, y que no parecía justo que expusiera a sus hijos de esa manera. Mi tío salió de su despacho y me puso la mano en el hombro, y me dijo, ay, hijo, realmente lo intenté, pero tu padre simplemente no entiende razón. La primera noche en que mi padre durmió en casa de los abuelos, se podía sentir un silencio antinatural. Yo, muerto de miedo, recuerdo haber estado envuelto en mis sábanas, volteando hacia la pared. No sé desde qué hora habrá comenzado, pero en el pasillo donde se encontraban las habitaciones de los huéspedes, donde estábamos mi hermana, mi padre y yo, se escuchaban pasos, y por la poca luz que se filtraba bajo la puerta, se podía ver la sombra haciendo sus viajes de un lado a otro. En primera instancia creí que se trataba quizá de mi padre, pero después de una hora de escucharlos y de ver cómo pisaban, sabía que algo estaba mal. Caí en un sueño intranquilo, para luego despertar con que alguien quería que forzara. Caí en un sueño intranquilo, para luego despertar con que alguien quería forzar el picaporte de mi puerta. Por suerte, tanto mi hermana como yo instalábamos topes de puerta, digamos que para poder sentirnos un poquito más seguros. Recuerdo haberme refugiado bajo la cama y esperar hasta que amaneciera para poder salir. En el desayuno mi hermana me miraba. Había tenido una noche tan horrible como la mía, y mi padre parecía consternado, aunque jamás nos dijo por qué. Posteriormente supe que aquella noche él durmió con la puerta abierta y que miraba cómo el abuelo, o sea, el abuelo negro, se pasaba por el pasillo desnudo y de cuando en cuando le ofrecía una sonrisa chueca.
En aquel punto debo de confesar que ni siquiera los abuelos me daban confianza, y no porque hayan intentado hacerme algo a mí o a mi hermana, sino porque era evidente que en esa cosa se ocultaban secretos. Así transcurrieron un par de meses en los cuales yo me dormía con audífonos para poder soportar los sonidos de la casa, los pasos, los golpes de las puertas, paredes, ventanas. Fue en agosto o septiembre cuando al regresar de la escuela vi cómo habían patrullas aparcadas. También se encontraba una ambulancia de la Cruz Roja. Sin dudarlo, corrí. Al entrar en la sala estaban una buena parte de mis tíos, los cuales hablaban acaloradamente con los oficiales. O sea, ¿cómo es posible que no hayan encontrado a nadie dentro de la casa? Híjole, señor, no sé qué quiere que le diga. Mis muchachos revisaron la casa de arriba para abajo y no encontraron señales de que alguien siguiera aquí. Pero mi hermano me dijo que esa persona no corrió hacia la salida de la casa, sino hacia las habitaciones. A ver, señor, vamos a revisar nuevamente la casa y usted nos puede acompañar para que pueda comprobar que no hay nada. Mi padre se encontraba abatido sentado en uno de los sillones de la casa, con mirada perdida. Fui, me senté junto a él, y no sé si dado su estado de ensimismamiento, no se percató de que había sido yo quien se sentó a su lado, y comenzó a hablar. Papá y yo nos encontrábamos revisando los papeles aquí en la casa, cuando desde el fondo vi algo que se aproximaba corriendo hacia nosotros. Era una figura enjunta, casi calavérica, y sus pasos no hacían ruidos. Intenté advertirle a papá, pero este simplemente no le tomó importancia, y de pronto, así como lo había visto, aquella visión horrorosa desapareció, para en un abrir y cerrar de ojos darle varias mordidas en el antebrazo a tu abuelo, y luego, cual si fuese un animal, salió corriendo en 4 patas hacia el fondo de la casa. Al escuchar aquello me dio un miedo tan terrible que me tuve que salir de la casa. En la ambulancia los paramédicos estaban poniéndole compresas y vendajes al abuelo, y de manera intencionada le pregunté: «Abuelo, ¿qué fue lo que ocurrió?». Este me volteó a ver y apretó la mandíbula, y finalmente me dijo: Una drogadicta que se metió a la casa. La ciudad cada vez está peor, y el jodido gobernador no hace absolutamente nada. En ese momento mi hermana se me acercó y me dijo: «El abuelo fue atacado por la abuela blanca». Los paramédicos le sugirieron a la familia que aquellas heridas necesitaban verlas médicos especialistas. Además, no sé cómo explicarlo, el abuelo no se miraba bien, estaba pálido, apenas si podía mantenerse en pie. Ese día, el abuelo fue internado en un hospital privado. Incluso, a lo que recuerdo, este fue ingresado a terapia intensiva. Mi tío, finalmente, nos sacó a nosotros y a mi papá de la casa de los abuelos, y a pesar de una férrea lucha de mi abuela por dejar la casa, finalmente aceptó, con la condición de que fuera mientras el abuelo se pusiera bien. Años después, por boca de mi tío, supe que aquella noche la abuela se había escapado de su casa para ir a su casa antigua. Mi tío reunió a todos los hermanos, incluyendo a mi papá, para ir a buscarla, porque tenían una buena idea de dónde se encontraba. Encontraron a la abuela muerta en una habitación del área prohibida. Supuestamente había algunas velas acomodadas en un patrón. La causa de muerte de ella fue una hemorragia cerebral masiva, y el abuelo no tardó mucho tiempo en acompañarla, debido a que se murió una semana después. La casa de la abuela duró mucho tiempo abandonada, y los hermanos hablaron largo y tendido sobre qué harían con ella. Finalmente se decidió demolerla y vender únicamente el terreno. Yo no quiero ser responsable si lo que sea que haya en esa casa afecta a otra gente. Recuerdo que el mayor de mis tíos le dijo a sus hermanos más pequeños que solo pensaban en cuánto les iba a tocar de la venta de aquel inmueble. Quiero agregar que justo antes de que demolieran esa casa se encontró una especie de habitación accesoria. La puerta de esta había sido tapizada. Su contenido, sin ahondar mucho en el tema, no era de una persona católica o en sus cabales. Transcurrieron varios años con cierta tranquilidad. Mi padre, tras la muerte de mis abuelos, jamás pudo valerse por sí mismo de nuevo. En la Navidad de 1996, recuerdo haberme sentado con varios de mis tíos a hablar. Sí, de hombre a hombre.
Quería saber algunas cosas, y ellos sabían exactamente qué era eso que quería saber. La gente de por aquí cree que tiene historias y les pone nombres. Hijo, créeme, lo que he visto, no sé qué nombre ponerle. Harás bien en recordar lo que le ocurrió a esos pobres niños en Mazamitla. A ti no te tocó conocer a la bisabuela, y deberías agradecer a Dios por eso. Porque si esa mujer no era una bruja, te juro por Dios, no sé qué era una bruja entonces. En ese entonces el negocio familiar comenzó a despuntar, pero teníamos que vivir en el campo, en los terrenos de la bisabuela. Tu mamá, si me puedes creer, no tuvo familia. Fue encontrada en el bosque por un amigo de la familia. La bisabuela la llamaba Diabru, o a veces hija del bosque, y decían que al rescatarla habían cometido el peor de los errores. La familia de esas personas poco a poco tuvieron muertes accidentales o algo así. Ciertamente para mí, todo eso era superstición. Para mí la única bruja que existía era la bisabuela y al parecer mamá también. Solo dijo aquello y soltó una risa cansada. Buenas noches, comunidad. El año nuevo trajo mucho trabajo y bueno, soy agradecido por eso. Pero tampoco me olvido de ustedes. Leo todos sus comentarios y para todos a quienes envían bendiciones a mi familia, se los agradezco muchísimo. Ciertamente a muchos no les contesto sus preguntas porque realmente no tengo muchas respuestas y por desgracia, al menos desde mi experiencia, la vida no siempre te otorga las experiencias necesarias y uno tiene que aprender a vivir con este tipo de dudas. Me han pedido que les relate la experiencia de Mazamitla, y debo de agregar que ya la tenía escrita. Pero dado que solo era mi experiencia, decidí preguntarle a uno de mis primos, que él estuvo envuelto en toda esta terrible experiencia también. Y no es como que no nos hubiera contado, pero eso son poco menos de 30 años, y pues obviamente los recuerdos se van tornando opacos. A ver, mi primo, al que llamaremos Joaquín, era hijo de mi tío Joaquín, uno de los hermanos de mi papá. Mi tío, una de las personas más severas que he conocido en mi vida, crió a toda su familia en Mazamitla. Incluso mi padre me comentó que desde que los abuelos habían comprado la hacienda, él se fue para allá, obviamente a administrar las tierras de cultivo con las que cuenta la familia, ahora administradas por mi primo Joaquín. Mi tío, a pesar de esos hombres recios de campo, o al menos da esa impresión, era un hombre sumamente supersticioso, y aunque suene contradictorio, este parecía tener una especie de recelo en la religión en general. Bueno, a tal grado que en la hacienda estaban prohibidos cualquier ícono o afiche religioso. Quizá ese recelo se debía a la difícil vida que le había tocado a él, y no solo por el hecho de haber crecido con la bisabuela, sino porque creo que perdió a su primera familia completa en un accidente automovilístico. A ver, esto aclaro que no estoy muy seguro, debido a que a pesar de siempre recibir a todos sus hermanos con una gran sonrisa y los brazos abiertos, este jamás hablaba mucho sobre su vida personal. A ver, me estoy extendiendo en cosas que no tienen importancia para el relato. Bueno, otra cosa que desconocía y que bueno, mi primo me puso al tanto, es que en Mazamitla existen leyendas locales desde hace bastante tiempo. Entre ellas, el tesoro en la cueva de la Sierra del Tigre, que se supone que un español había escondido ahí, y el de la bruja de Mazamitla. Este último me causa un poco de gracia, dado que más que leyenda, eso parece idiosincrasia de las personas, debido a que la gran parte de los pueblos que he visitado siempre existe la leyenda de la bruja de tal y bueno. En fin, cuando me contó nuevamente lo ocurrido, debo decir lo poco que recordaba de aquella ocasión y lo terrible que debió de haber sido aquella experiencia, eso sí. Dividiré entonces la historia con mi experiencia y luego proseguiré con la de mi primo. Creo que esa es la manera menos confusa de narrarla, ¿ok? En un frío y lluvioso noviembre del 89, mi familia consideró que la familia entera necesitaba un descanso, después de los sucesos ocurridos con Raúl y el comportamiento errático de mi madre. No sabíamos que un poco más de un mes la estaríamos enterrando. El viaje familiar comenzó como el de todas las grandes familias con un viaje en caravana, y debo decir que tanto a mi padre y mis tíos
Se miraban más entusiasmados que ciertamente mi hermana, yo y todos mis primos. El viaje en carretera fue bastante lento y cansado, sobre todo por una molesta llovizna que ralentizaba nuestro avance. En el camino una tía se le reventó un neumático y casi se sale de la carretera. Sin embargo, esta pudo controlar, y tanto el vehículo como el incidente solo terminó en un susto. Aún recuerdo la gran caravana parada en el acotamiento de la carretera, mientras la abuela decía constantemente que todo aquel viaje era una pésima idea. Incluso se ofreció a pagarnos a todos vacaciones a donde quisiéramos, pero que no fuéramos a Mazamitla. Aquella reacción me parecía desmesurada. Recuerdo haber estado parado a la orilla de la carretera mientras la abuela peleaba con sus hijos, cuando mi primo Luis, que aún usaba andadera para caminar, me dijo: La abuela ciertamente cada año que pasa me parece más loca. Siempre que venimos a Mazamitla se pone así, aunque creo que es la primera vez que les toca verla. Bueno, ¿y tú cuál crees que sea la razón? Le pregunté a Luis intrigado. Solo que al ver el rostro de mi abuela era como estar viendo una persona que había perdido el juicio. Pues no se lleva bien con el tío Joaquín. Además, siempre discute porque el tío no permite nada remotamente religioso en la casa. Ayes, pero si el tío Joaquín es buena persona, le volvió a replicar. Ah, por supuesto, claro que lo es, pero... Y en aquel momento hizo una pausa bastante larga, y finalmente decidió no compartir con aquello que estaba guardando. Olvídalo, el tío es buena persona, solo ha tenido una vida difícil. La situación se puso tan cómica. Ya en estos tiempos así puedo verlo. Dos de mis tíos tuvieron que agarrar a mi abuela como costal de papa y meterla a la fuerza a la camioneta de mi abuelo, donde uno de mis tíos médico le administró algo que la sedó. Pero bueno, en ese preciso momento aquella imagen me impresionó bastante. Ay, todos en esta familia estamos locos, ¿no? Le dije a mi hermana para intentar ocultar mi temor, pero ella, que aún seguía en una fase de duelo, me respondió: no te reirás cuando eso venga por nosotros. Aquello me dejó helado, y aunque la mayor parte de las veces he querido darle significado de que no me reiré cuando la locura venga por nosotros, quizá ella se refería a los demonios de Raúl. El viaje reinició sin mayores contratiempos, y así hasta que llegamos a Mazamitla. Al llegar a la hacienda del tío Joaquín, la tía Ofelia y sus 3 hijos ya nos estaban esperando para darnos la bienvenida a la familia. La hacienda, a pesar de contar con todas las amenidades con las que se contaba en la ciudad, siempre me pareció un lugar lúbrego y muy helado. Esta hacienda, cuando se compró, todos creían que los abuelos derrumbarían el viejo edificio y así podrían construir uno nuevo, pero no. Supongo que el abuelo pensó que aquello era una mala inversión, por lo que decidió remodelarla. Y ciertamente el inmueble, hasta la fecha, tiene esa arquitectura de las casonas de principios del siglo XX. Dicho sea de paso, hasta donde la familia sabe, o al menos hasta lo que los primos sabemos, en ese lugar no tenía ningún pasado oscuro o algo por el estilo. Durante la cena de bienvenida fue cuando al menos yo me percaté que algo andaba extraño ahí. Mi tío Joaquín se paró para hacer un brindis por la familia y su prosperidad. Obviamente, este lo hizo con muchas palabrotas. Él era el más mal hablado de todos los hermanos, pero fue el mensaje que nos dirigió a todos los primos. ¡Ey! ¡Shh! A ver, miren chiquillos cabrones, no los quiero ver jugando en el extremo de la hacienda que colinda con el bosque, ¿ok? Ya les instruí a Arturo y a Fernando, los capataces, que me los traigan inmediatamente para acá, y aunque sus padres se enojen, les voy a dar una cueriza. Obviamente, al ser niños, los adultos no nos dijeron la razón. Sin embargo, fue mi primo Joaquín que me dijo que se habían visto osos rodando por aquellos lugares. Aquella noche recuerdo que me levanté a tomar agua. Sinceramente, no recuerdo la hora, pero pude ver al tío hablando con sus capataces y varios hombres, los cuales llevaban armas y lámparas. Y bueno, sin darle mayor importancia al asunto, me regresé a mi habitación. En eso, cuando estaba pasando por la sala para subir a la habitación que nos habían dado,
escuché claramente que alguien estaba golpeando al vidrio de la ventana, como si golpearan con el dedo. En el momento, aquello me asustó, pero dado que el tío estaba en el patio central, supuse que se trataba de alguno de los hombres que venían a reportarle algo. El ventanal de la sala, aparte de ser bastante grande, contaba con un tipo de cortinas semitraslúcidas, las cuales estaban cerradas, y del otro lado alcanzaba a ver una silueta, era lo único. En eso la figura volvió a tocar el vidrio, con un poco más de premura. ¿Sí? Dije progresivamente más nervioso. La única respuesta que recibí fue un nuevo toquido a la ventana. Mi tío está en el patio. Déjame entrar. Me respondió con una voz extremadamente grave, al mismo tiempo que volvió a golpear el vidrio con mayor fuerza. Niño, déjame entrar. Volvió a decir, al tiempo que la ventana parecía que se quebraría ante tales golpes. Yo, por mi parte, estaba paralizado de miedo. No entendía qué estaba pasando. En eso sentí un jalón hacia atrás que me hizo caer al piso. Había sido mi tío. Aquí está el hijo de su pinche madre. Al tiempo que abría la puerta principal y salí en tropel con sus hombres. No tardó mucho en que se escucharon varios disparos a lo lejos. Fue mi tía Ofelia la que entró en la sala y ella estaba bastante nerviosa. Sus ojos estaban como llorosos. Esta me explicó que habían tenido problemas con ladrones en las últimas semanas y como la policía se tardaba mucho en llegar, pues mi tío había tomado la decisión de proteger la hacienda en lo que llegaba la policía. Mi primo me aclaró que a después de mediados de octubre de ese año, al encontrarse revisando junto con mi tío y Arturo la parte de la hacienda que colindaba con el bosque, este vio lo que parecía ser un hombre desnudo, extremadamente flaco, pelón, el cual dice que se movía bastante extraño, como si estuviera bailando. Este estaba entre los árboles y este parecía sonreír. Este me dice que de inmediato el tío le dijo a Arturo que se llevara a mi primo a la hacienda y que tanto él como Fernando cogieran un rifle, y al decir aquello, este desenfundaba una pistola. Mi primo me comenta que después de eso observaban cosas en la hacienda, tanto él como sus hermanas pequeñas. Tras el incidente de la noche pasada, a mi tío supongo que tuvo que hablar con todos los adultos acerca de todo lo que estaba pasando. Pero ciertamente todos continuaron con el viaje familiar como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, en todos los recorridos noté que tanto mi tío y sus hombres llevaban los rifles, por si los osos, supongo. El siguiente incidente se dio al cuarto día, cuando veníamos de regreso de Mazamitla, propiamente donde habíamos ido a desayunar. Al regresar, una tía se encontraba en una crisis nerviosa, diciendo que un hombre desnudo salió en el camino y se puso frente a su camioneta, y que éste llevaba un cuchillo y se venía acercando, que ella le lanzó la camioneta y lo atropelló. Y en efecto, su camioneta tenía el cristal frontal parcialmente estrellado. Esta dice que no lo vio caer, y otro detalle que hizo mucho hincapié fue en que el dichoso hombre no tenía ojos. Esa misma tarde tanto mi tía como su familia se marcharon a un hotel en Mazamitla, diciendo que se reuniría con nosotros cuando nos fuéramos a las cabañas de la sierra. Mis primos, luego cuando hablé con ellos, me reafirmaron la historia de su mamá. Incluso mi prima decía que el hombre no tenía ojos y que sonreía mientras se le acercaba con los brazos abiertos. Eso sí, algo que la contradijo es que ella no le parecía un cuchillo lo que traía en las manos, sino más bien era algo así como un hueso. Aquella tarde estuvo tensa en la hacienda, sin embargo todos se quedaron, dado que habían llegado a la conclusión de que no podían abandonar a su hermano. Es más, incluso el abuelo habló y contrató una empresa de seguridad privada para blindar la hacienda, y que tanto el tío Joaquín como su familia pudieran olvidarse de todas las preocupaciones de la sierra. Recuerdo que fue tan cuantiosa la cantidad de seguridad que contrató el abuelo, que hasta mi tío se dio el lujo de invitar a sus dos capataces con sus familias. La última noche, uno de los primos levantó a todo el mundo en la hacienda con sus gritos. Según él y testimonio que hasta la fecha se apega, un hombre desnudo salió debajo de su cama, arrastrándose como un insecto.
Cuando me lo contó la primera vez, me vino inevitablemente a la mente Raúl. Aquella noche tanto mi hermana como yo, al levantarnos por el grito, vimos como alguien saltó por las ventanas del segundo piso. Y el tío Joaquín se rehusaba a ir al paseo familiar, pero finalmente el abuelo lo convenció de que fuera. Mi primo Joaquín me confirmó que el viejo le dijo que si sacaba a su familia de ahí, los hombres que habían contratado podían utilizar medidas más extremas. Así que bueno, supongo que el abuelo le pagó aquella seguridad para que mataran a aquel invasor. Bueno, comunidad, hasta aquí les dejo esta historia. A la siguiente les cuento el relato, incluido el de mi primo. Y de antemano me vuelvo a disculpar. Sé que mucho de lo que narro no tiene que ver con el relato. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.